Prepárense, para sumergirnos en un misterio que, bueno, ha intrigado a historiadores durante siglos. Hoy nos adentramos en la vida de Calígula, el emperador romano, Uy, Calígula. cuya crueldad y excentricidad lo convirtieron en leyenda. Ah, Pero ¿qué hay detrás de esa máscara de locura que la historia le ha impuesto? ah. ¿Fue realmente un tirano de mente o la víctima de una elaborada campaña de desprestigio? Con la entrada de Wikipedia en español sobre Calígula como nuestro mapa, vamos a explorar las diferentes facetas de este personaje tan controvertido. Es fascinante cómo la figura de Calígula sigue despertando tantas pasiones y controversias. Acompáñanos en este viaje al oscuro corazón del Imperio Romano para intentar separar la realidad de la ficción. Empecemos por el principio. Calígula, cuyo nombre real era Cayo Julio César Augusto Germánico, no nació destinado a la locura. De hecho, su infancia estuvo marcada por la admiración y el cariño que despertaba en las legiones romanas. Imagínate, siendo apenas un niño, acompañando a tu padre, el gran general germánico, en sus campañas militares por Germania. Eso sí que era una infancia fuera de lo común. Y de ahí su famoso apodo, ¿verdad? Calígula. Exacto. Ajá. Calígula significa botitas y se deriva de las pequeñas sandalias militares, las caligas que usaba para imitar a los legionarios. Era como la mascota del ejército, ganándose el corazón de los soldados con su inocencia y alegría. Es difícil imaginar que ese niño, rodeado de la rudeza de la vida militar, se convertiría en el emperador que la historia nos describe. ¿Qué eventos marcaron su transformación? Ahí es donde nuestro misterio comienza a tomar forma. La muerte de su padre, Germánico, en circunstancias sospechosas, fue un punto de inflexión en la vida de Calígula. Se dice que Tiberio, el emperador en ese momento, veía a Germánico como una amenaza a su poder. ¿Pudo ser Tiberio responsable de su muerte? Esa es una de las grandes interrogantes que rodean este periodo de la historia romana. Algunos historiadores sugieren que Tiberio, temeroso de la popularidad de Germánico, lo mandó envenenar. La verdad, como suele suceder, se pierde en la niebla del tiempo. Tras la muerte de Germánico, la tragedia se ensañó con la familia de Calígula. Su madre y hermanos fueron exiliados, obligados a vivir lejos de Roma. Y Calígula, con tan solo 19 años, quedó bajo la tutela del propio Tiberio, quien lo llevó a vivir a la isla de Capri. Qué situación tan opresiva, vivir bajo la mirada vigilante del hombre que posiblemente había ordenado la muerte de tu padre. Exacto. Esos años en Capri debieron ser una auténtica tortura psicológica para Calígula. Aprendió a ocultar sus emociones, a disimular su resentimiento, a navegar en un mundo de intrigas palaciegas. Se dice que Tiberio en sus últimos años se volvió paranoico y cruel. ¿Qué impacto tuvo este ambiente en la personalidad de Calígula? Es imposible saberlo con certeza, pero la sombra de Tiberio, sus métodos despiadados y la atmósfera de miedo que reinaba en Capri, sin duda, debieron dejar una huella profunda en el joven Calígula. Y a pesar de todo, Tiberio lo nombró heredero junto a su nieto gemelo. ¿Fue un gesto de afecto o un estratagema para sembrar la discordia? Esa es otra pregunta que nos deja perplejos. Algunos historiadores creen que Tiberio, en el fondo, sentía cierto aprecio por Calígula y quería asegurar su futuro. Otros, más escépticos, ven en este nombramiento una forma de dividir el poder y generar rivalidades dentro de la familia imperial. Sea cual sea la razón, la decisión de Tiberio marcó el destino de Calígula y de todo el imperio romano. Con la muerte del emperador, la lucha por el poder estaba servida. Y en esa lucha, Calígula demostró una astucia y una determinación que nadie esperaba. Pero eso, amigo mío, es una historia para la siguiente parte de nuestro Deep Dive. La muerte de Tiberio abría las puertas del poder a Calígula, pero como ya vimos, su camino al trono estuvo plagado de sombras y de sospechas. Es curioso cómo la historia se repite, ¿no? Al igual que con la muerte de su padre, la de Tiberio tampoco estuvo exenta de misterio. Exacto. Si bien las fuentes oficiales apuntan a una muerte natural, historiadores como Tácito plantean la posibilidad de que Macro, el prefecto del pretorio, haya acelerado el final de Tiberio para asegurar el ascenso de Calígula. ¿Acaso Macro buscaba manipular al joven emperador para sus propios fines? Esa posibilidad es intrigante. Macro, como jefe de la Guardia Pretoriana, controlaba la fuerza militar más poderosa de Roma. Su apoyo fue crucial para que Calígula pudiera anular el testamento de Tiberio y asumir el poder en solitario. Es decir, Calígula, a sus 24 años, se convertía en el emperador de Roma gracias al apoyo de un hombre ambicioso y con un ejército a sus espaldas. Un comienzo un tanto inquietante, ¿no crees? Sin duda. Y las primeras decisiones de Calígula como emperador nos dan mucho que pensar. Por un lado, se mostró generoso con el pueblo y el ejército, concediendo bonificaciones, aboliendo impuestos y organizando espectáculos grandiosos. Un emperador del pueblo. Parecía que Roma entraba en una nueva era de prosperidad y alegría. Pero al mismo tiempo, Calígula tomó medidas para eliminar a cualquier posible rival.
Su primo gemelo, el otro heredero designado por Tiberio, fue acusado de traición y ejecutado sin contemplaciones. Una muestra de que la generosidad de Calígula tenía límites y que no dudaría en usar la fuerza para asegurar su posición. Exacto. Y este patrón se repetiría a lo largo de su reinado. Calígula oscilaba entre actos de gran magnanimidad y muestras de crueldad extrema, lo que hace que su figura sea tan difícil de descifrar. Hablando de crueldad, no podemos olvidar la extraña enfermedad que sufrió Calígula en el año 37 de Stuno y cómo ésta lo transformó radicalmente. Es como si la enfermedad hubiera despertado un lado oscuro que Calígula mantenía oculto. Filón, un filósofo de la época, describe a un Calígula irreconocible después de su recuperación. Se volvió paranoico, desconfiado y propenso a arrebatos de ira. Ordenó la ejecución de personas que habían rezado por su salud, incluyendo a miembros de su propia familia. Es como si hubiera enemigos por todas partes y la línea entre la realidad y la paranoia se hubiera difuminado por completo. Este cambio radical en su personalidad es uno de los grandes enigmas de su reinado. Pudo ser que la enfermedad afectara su mente, o se trataba simplemente de una estrategia para consolidar su poder a través del terror. Las fuentes históricas no nos dan una respuesta concluyente, y ahí radica la fascinación por Calígula. Su figura se nos presenta como un puzzle complejo con piezas que no terminan de encajar. Y mientras el terror se apoderaba de Roma, Calígula se embarcaba en proyectos cada vez más ambiciosos y extravagantes. Se dice que gastó fortunas en la construcción de templos palacios y hasta un puente flotante sobre el mar. Su megalomanía no conocía límites. Calígula quería dejar su huella en la historia a través de obras monumentales sin importar el costo económico ni las vidas que se perdieran en el camino. ¿Crees que estas construcciones eran una muestra de su grandeza o un intento desesperado por acallar sus propios demonios? Es una pregunta interesante. Algunos historiadores ven en estas obras un reflejo de su ambición desmedida, mientras que otros las interpretan como una forma de compensar sus inseguridades y la fragilidad de su poder. Y mientras Calígula se entregaba a sus caprichos arquitectónicos, las arcas del imperio se vaciaban a un ritmo alarmante. ¿Cómo reaccionó ante la crisis económica que él mismo había provocado? Con medidas cada vez más desesperadas. Impuso nuevos impuestos, confiscó propiedades y hasta organizó subastas de gladiadores para recaudar fondos. Es decir, el emperador, que había llegado al poder con promesas de prosperidad y justicia, se convertía en un tirano obsesionado con el dinero y el control. Y su relación con el Senado, que ya era tensa desde el principio, se deterioró aún más. Calígula veía a los senadores como una amenaza a su poder absoluto y no dudó en humillarlos públicamente y ejecutar a aquellos que consideraba sospechosos. Esta persecución a la clase senatorial solo sirvió para alimentar el miedo y la desconfianza hacia Calígula. Las conspiraciones en su contra se multiplicaban y el ambiente en Roma era de pura tensión. Es como si Calígula hubiera creado un círculo vicioso de terror. Cuanto más miedo sembraba, más enemigos se granjeaba, lo que lo volvía aún más paranoico y cruel. El final de su reinado estaba cerca y la tragedia se cernía sobre Roma. Pero antes de llegar al desenlace final, tenemos que explorar otra faceta de Calígula que ha alimentado la leyenda de su locura, sus aspiraciones divinas y sus extravagancias militares. Continuaremos con esta apasionante historia en la tercera parte de nuestro Deep Dive. Calígula, el emperador del pueblo, el tirano paranoico, el constructor megalómano. ¿Cómo podemos reconciliar estas imágenes tan contradictorias? Es un enigma que nos sigue desafiando. Y para añadir aún más capas a este misterio tenemos que hablar de las aspiraciones divinas de Calígula y sus extrañas campañas militares. Aspiraciones divinas. ¿Acaso Calígula se creía un dios? No solo lo creía, lo proclamaba. Rompió con la tradición romana al exigir ser adorado en vida. Se hacía llamar Júpiter, se vestía como diferentes dioses y mandó construir templos en su honor. Es decir, de emperador a deidad. ¿Cómo reaccionó el pueblo ante esta autoproclamación divina? Las opiniones estaban divididas, como puedes imaginar. Algunos lo veían como un loco, otros como un ser divino. Lo que sí es cierto es que este culto a su persona generó mucha tensión, especialmente en las provincias orientales del imperio, donde habitaban comunidades judías. Claro, para ellos adorar a otro dios que no fuera Yahvé era impensable. Exacto. Y aquí es donde llegamos a uno de los episodios más controvertidos del reinado de Calígula. Su orden de colocar una estatua suya en el Templo de Jerusalén. Un acto que hubiera sido una provocación sin precedentes. Sin duda, imagina la indignación de la población judía, la posibilidad de una revuelta a gran escala. Afortunadamente, el gobernador de Siria, Publio Petronio, y Herodes Agripa, amigo de Calígula, lograron convencerlo de que revocara la orden. Menos mal, porque una guerra civil hubiera sido catastrófica para el imperio.
Pero volviendo a las campañas militares, ¿qué hay de cierto en la historia de que Calígula mandó a sus legiones recoger conchas en la costa de Britania? Esa historia, aunque parezca absurda, está documentada por Suetonio, uno de los biógrafos de Calígula. En el año 40 DC, Calígula preparó una gran expedición a Britania, pero al llegar al Canal de la Mancha, en lugar de ordenar un ataque, hizo que sus soldados recogieran conchas. Conchas, ¿en serio? ¿Qué pretendía con eso? Las interpretaciones varían. Algunos historiadores creen que fue una forma de humillar a sus tropas tras una rebelión, otros que pudo ser un acto simbólico, una manera de conquistar el océano. La imagen de las legiones romanas recogiendo conchas en lugar de combatir es realmente surrealista. Es como si Calígula quisiera burlarse de las convenciones, desafiar la lógica misma del poderío militar romano. Exacto. Y esta tendencia a lo absurdo, a lo grotesco, se manifiesta en otras historias sobre su reinado. Se habla de banquetes extravagantes, de orgías con senadores, de crueldad gratuita hacia sus enemigos. Es difícil separar la realidad de la ficción, pero es innegable que Calígula cultivó una imagen de excentricidad y brutalidad que lo ha convertido en una figura legendaria. Y como toda leyenda, la de Calígula está llena de claroscuros, de verdades a medias y de relatos exagerados por sus enemigos. Al final, fue Calígula un tirano demente o la víctima de una elaborada campaña de desprestigio. Sus actos fueron producto de la locura o de un cálculo político maquiavélico. Esa es la pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Lo que sí sabemos es que Calígula fue un personaje complejo, capaz de lo mejor y de lo peor. Un emperador que desafió las normas, que jugó con el poder y que terminó sus días de forma violenta, asesinado a puñaladas por un grupo de conspiradores. Un final trágico